Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Si quieres realizar algún trámite migratorio, alguna consulta en materia de inmigración, te recomendamos altamente al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema de inmigración, graduado acá en los Estados Unidos y quien ha hecho múltiples jornadas migratorias para ayudar a la comunidad latinoamericana. Si tienes alguna consulta, quieres buscar información detallada y fidedigna en el aspecto migratorio dentro de los Estados Unidos, consulta al abogado John de la Vega al 786-815-6193. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Colina, y como siempre también le agradecemos a Factores de Poder por permitirnos utilizar esta plataforma y también a la audiencia de Factores de Poder, que son quienes le dan vida al programa y al canal, además de la producción, como siempre. Por supuesto, ya antes de que comience, quiero agradecerle los comentarios del día de ayer, sobre todo a todos los que colocaron allí qué harían si fueran el presidente de Venezuela. Muchas gracias por esos comentarios. Ese segmento lo vamos a estar haciendo todos los lunes en el primer segmento para que la gente comente y diga pues qué haría si fuera Juan Guaidó. De hecho, tuvo muchísima receptividad en el canal de YouTube. La gente estaba opinando y están diciendo qué harían ellos en el puesto de Juan Guaidó o de pues, cualquier presidencia, no necesariamente Juan Guaidó. ¿Qué harían ellos si fuesen presidentes? Y tuvo bastante receptividad y bastante participación. Y en el caso del Twitter, bueno, la gente se emocionó mucho, fue con el borrego del día, que hoy también les tenemos. Eso va a ser precisamente el borrego del día. Todos los días vamos a tener una persona distinta que a nuestro juicio no tiene criterio alguno. Es correcto. Pero bueno, así como los lunes vamos a tener ese segmento de si yo fuera presidente, los martes ahora vamos a tener el segmento de Giro a la Derecha, en donde vamos a estar explicando quizás políticas, quizás digamos algunos resultados, algunos estudios que nos hablen un poco de las políticas que, por lo menos a mi juicio, son las que funcionan para el desarrollo del país. Y sucede algo, no sé si producción tiene a la mano la cita de un economista, premio Nobel llamado Milton Friedman, con respecto al sueldo mínimo. Por supuesto, en esta oportunidad quiero tocar este tema. Acá la cita la tenemos ya a la mano. El salario mínimo impide a muchas personas obtener un empleo. Eso es algo sumamente básico, pero bueno, quizás de boca de otro lo crean más así, lo digo yo. Y quiero tocar este tema precisamente porque el día de ayer se aumentó por enésima vez en Venezuela el sueldo mínimo. Por supuesto, mira, Venezuela es uno de los pocos países donde aumentan el salario, ¿no? Y la gente más bien se preocupa, la gente más o menos, porque lo ha vivido en carne propia, entiende que esto es una medida que muy lejos de ayudarlo, no les va a solucionar absolutamente nada. ¿Pero tú realmente crees que la gente se preocupa? Sí. ¿La gente en el subconsciente no sentirá que está ganando más dinero y que tiene mayor poder adquisitivo? No, para nada, no todos. Por supuesto, siempre hay gente que es muy fácil de manipular, pero en términos generales tú has visto que cada vez que aumentan el salario mínimo en Venezuela, por lo menos en los últimos años, en los últimos 5 años, la gente más bien ha demostrado una actitud de rechazo. Sin embargo, yo quiero hablar de la política general, no solamente aplicada a el caso de Venezuela, porque a mi juicio es una política que debería ser inexistente. Para mí el sueldo mínimo justo en cualquier gobierno, en cualquier país, es cero. $0 por hora, 0 euros por hora, 0 bolívares por hora. Bueno, por algo muy sencillo. Lo acaba de decir Milton Friedman en la frase que pusimos, que uno de los principales efectos negativos que genera el sueldo mínimo es el desempleo. Y sobre todo en los sectores más jóvenes, en los sectores incluso que tienen menos capacidades técnicas, por decirlo de alguna manera, terminan siendo al final los más afectados. Y eso lo podemos ver en ejemplos incluso de países desarrollados, Colina, como el caso de Estados Unidos. El estado de Estados Unidos que tiene mayores niveles de desempleo es nada más ni nada menos que California, en donde el sueldo mínimo es de $15 la hora. Además de eso, es una medida totalmente contraproducente, porque además de generar desempleo, por lo cual, a mayor desempleo, mayor pobreza, hay un aumento de precios. Porque el empresario, y tú tienes que siempre, para analizar cualquier política, y se lo recomiendo a toda la audiencia, que se pongan en el zapato de las personas que están siendo afectadas, ¿no? El empresario, ¿qué va a hacer si tú le aumentas, los obligas a que le paguen X cantidad a sus empleados? ¿Qué es lo que hace? Aumenta los precios. Claro. Entonces, bueno, en Nueva York, por ejemplo, que lo aumentaron a $15 por hora, mucha gente se está quejando y salió así en las noticias, todo esto lo pueden corroborar en Google, pues pueden buscar en internet toda esta información que les voy a dar. La gente se está quejando que el efecto del salario mínimo fue un efecto cero, porque si bien ahora están ganando más, en cantidades digamos en cero, los que están recibiendo en cheque, también están pagando más, con la diferencia de que hay menos gente trabajando. Entonces, bueno, la política acá real, a la que a mi juicio se tiene que aplicar es la abolición, la eliminación completa del sueldo mínimo como política. Y de hecho va a tomar de ejemplos, no países como Estados Unidos,
sino países, los países que ellos tanto defienden. Pero me gustaría colocar una segunda cita de Milton Friedman, ¿no? En donde habla lo que deben hacer los países para poder llegar a ser ricos. Él dice, copien lo que los países ricos hicieron para hacerse ricos. No copien lo que están haciendo ahora, que ya son ricos. Eso es algo fundamental, porque mucha gente te coloca de ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos. Hasta en Estados Unidos hay sueldo mínimo. Bueno, pero es que Estados Unidos no llegó acá colocando un sueldo mínimo. Estados Unidos llegó acá con uno de los sistemas más libres de mercado. ¿Y entonces ¿no? cuáles son los sistemas que hay que copiar? ¿Qué países, por ejemplo? Bueno, a eso iba. Los países que tanto defienden la izquierda, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Alemania hasta hace poco, que bueno, ahorita te voy a hablar del efecto que tuvo en Alemania, ¿no? No tienen sueldo mínimo. Ninguno de ellos. Entonces mucha gente, incluso en Estados Unidos, incluso en Latinoamérica, dice que ellos promueven un sistema parecido al de esos países, sin embargo se parece más a las políticas que aplican en Latinoamérica. Claro. Porque tú no ves ninguno de esos que se hacen llamar socialistas diciendo, no, es que yo quiero un socialismo como el de Dinamarca, promoviendo ese tipo de políticas. ¿Y entonces por qué Nicolás Maduro aumenta el salario? Bueno, de acuerdo a tu criterio. Bueno, en primer lugar para manipular, porque hay gente como para jugar con la psiquis del venezolano. Con los sectores más vulnerables, que ellos en ese sentido sí pudieran ser manipulados con unas cifras ficticias. Bueno, antes estaba ganando, suponte, 3 bolívares, ahora estoy ganando 10, estoy ganando más, pero a efecto cuando vas a la realidad, compras incluso hasta menos. Quizás dure 2 días que puedas comprar más, pero en el momento preciso, o sea, dado el momento, vas a terminar comprando mucho podríamos menos. decir entonces que el salario mínimo, esa política de colocar un salario mínimo es típica de países socialistas, comunistas, y los países que utilizan una ideología de derecha, pues no tienen salario mínimo, sino que... O no deberían, porque no todos. Deberían. Fíjate, Estados Unidos tiene. Es 7.25. Claro, es para entender la diferencia entre por qué giro a la derecha, o sea, qué políticas podrían implementarse si... Porque en alguien de Venezuela derecha, alguien que cree en el Exacto. libre mercado, y acá es la manera en la que mejor te lo puedo explicar, no va a justificar o no va a promover que el gobierno intervenga entre una transacción de 2 personas. Si tú eres empleador y yo soy empleado, cuando nos damos la mano, ¿no? Para, digamos, firmar nuestro contrato, yo estoy aceptando las condiciones que tú me estás dando. Y ahí es donde le pregunto a la gente, ¿ustedes creen que realmente, por ejemplo, acá en Estados Unidos, alguien va a trabajar por $1 por hora? Dímelo así a conciencia. Bueno, no, nadie una que persona esté, con papeles. Nadie que esté en el mercado laboral, no. Okay. Pero los presos de las cárceles trabajan por una hora. Bueno, porque esos son los precios. Estamos hablando en una situación normal. Claro. ¿Alguien va a trabajar, por ejemplo, $2 por hora? $3, $4, no. Y es precisamente porque el mercado coloca el precio al que la gente está dispuesta a trabajar. Yo no estoy dispuesto, por ejemplo, si yo considero que mi trabajo vale $1 millón la hora, entonces, bueno, yo no voy a aceptar menos de eso. La cuestión es que cuando vaya al mercado laboral, nadie va a creer Nadie eso. te lo va a pagar. ¿Ves? Entonces ahí es cuando tú ves que el mercado es siempre el sistema más eficiente para garantizar realmente el desarrollo de estos países. Y en el caso de Alemania, que es la que quería tocar, ellos aplicaron el sueldo mínimo, creo que fue en el año 2016, si mal no recuerdo, perdieron en un solo año 80.000 puestos de empleo. Es decir, Claro. son 80.000 familias o 80.000 personas, dependiendo de cómo lo veas, que ahora están ganándose. Lo cierto del caso es que Nicolás Maduro aumenta el salario, imprime más billetes y eso causa un desastre en Venezuela porque al final del día la gente gana, no sé, carretas de bolívares, pero todo lo tiene que pagar en dólares. Nadie sabe de dónde salen los dólares. Yo sí sé dónde sale, que es el narcotráfico. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces, total que en Venezuela es un completo desastre y como dijo Esteban al principio, este aumento de salario, en vez de alegrar a la gente, lo que trae es mayor tristeza y mayor desesperanza. El único país del mundo donde aumentan el salario y la gente se preocupa es en Venezuela. Y bueno, para concluir, y poniendo acá el ejemplo de Estados Unidos, lo coloco porque, bueno, digamos que es simbólicamente es la cuna del capitalismo, ¿no? Las empresas, por ejemplo, que apoyan este tipo de medidas, son las que pudieran, si ellos quieren, pagarle más a sus empleados. Pero ellas las quieren vía decreto y me llama la atención. ¿Cuáles son? Amazon, Claro. que la persona más millonaria del mundo es nada más ni nada menos que su CEO, y Walmart, que es el principal empleador de Estados Unidos. ¿Tú sabes por qué? Porque si ellos aumentan el sueldo mínimo por decreto, acaban con la competencia. A ellos les conviene precisamente cerrar a través del gobierno, y por eso nosotros decimos desde la derecha, desde del libertarismo, desde los que defendemos el capitalismo, que bueno, los monopolios son creaciones de los gobiernos, no son creaciones del mercado. La izquierda los crea con esas regulaciones insensatas, ¿no? Como las que colocan en Venezuela, y la derecha mala los crea a través de proteccionismo, de políticas como esta que benefician a las empresas grandes por sobre las empresas medianas o pequeñas. Esperemos que en algún momento de nuestra historia podamos dar un giro a la derecha y todas esas prácticas socialistas que lo que hacen es aumentar la inflación, generar desempleo y generar desasosiego en la sociedad venezolana sean erradicadas por completo. Ahora bien,
Esteban. No quiero terminar, Colina, con una frase del mismo economista. Hoy le estamos haciendo un honor a Milton Friedman, que es la última frase que tengo, y ahora sí pasamos al segundo segmento. Uno de los errores más grandes es jugar a las políticas y programas por sus intenciones en lugar de por sus resultados. De buenas intenciones se puede disfrazar una política, pero si lo que genera es miseria, pobreza y pues mayor, digamos, desequilibrio dentro de la economía, dentro del país o dentro de la ciudadanía, evidentemente tenemos que rechazarla. Bueno, yo creo que esa frase no la ha leído Maduro, ni la ha leído los que lo acompañan en su régimen, y creo que inclusive tampoco la han leído muchas personas que están en la oposición y quieren ser gobierno. Así es. Bueno, ahora vamos con el que va a ser el segmento favorito de Contrapoder todos los días. El borrego de la semana. El borrego del día. Del día. Después deberíamos hacer uno de la semana. No, en la semana. El borrego más borrego de todos los borregos. En la semana también les vamos a tener algo, pero eso es el jueves, esa es una sorpresa. Pero bueno, hoy el borrego se viste con boina roja. Ah, qué bueno. Sí. Claro, no vayan a decir entonces que los borregos nada más son los que defienden un sector de la oposición. Aquí también hay borrego rojo. Es que también lo sacamos. De hecho, lo dije ayer, borregos hay de todos los tintes políticos, de todos los colores, de todos los partidos. ¿Pero eres un borrego? No, para nada. Yo tengo criterio propio. Yo creo que ya lo he demostrado. De hecho, hay mucha gente que dice que no, que yo ando detrás de Colina, que no le discuto. Si escucharan las conversaciones que nosotros tenemos por teléfono, ¿no? Muchos dicen que eres un borrego, pero a mí me consta que no. Hasta gritos hemos terminado. Porque precisamente hay criterios y bueno, entendemos que las diferencias son sanas para discutir. Pero bueno, ya vamos a pasar entonces al segmento del borrego del día, y es un personaje quizás desconocido, como la mayoría de los borregos que vamos a poner acá, pero que bueno, lo que dicen son una cantidad de incoherencias, que lo que muestra es fanatismo, lo que muestra Este es un borrego rojo. Un borrego rojo. Allí lo tenemos en pantalla. No sé ni siquiera cómo se llama. Dice como Rolindman Cortés. Aquí está citando a Gladys Requena, que es uno de los politiqueros chavistas. Dice, solo el pueblo salva al pueblo. Hasta la victoria siempre. Que viva Chávez, Maduro, abajo el imperio. No más Trump, que vivan los pueblos organizados, que viva Hugo Chávez Fría. Mira, denle más cuerda a ese mezcate, porque yo creo que no le alcanza para la cantidad de pues no, le faltó poner que viva la miseria, que viva la corrupción, que viva la destrucción, que viva el desabastecimiento, que viva el dolor que están viviendo los venezolanos. Eso fue lo que le faltó colocar al elemento ese que pusiste ese Twitter allí. A ese pedazo de basura, porque yo no pienso que pueda haber otro adjetivo para describirlo. Y bueno, también tenemos otro tuit de ese mismo personaje. Vamos a ver si producción lo tiene disponible para colocarlo en pantalla. En octubre del 2017, el gobierno revolucionario ganó 20 de las 23 gobernaciones. Bueno, creo que fueron menos, ¿no? Sí, no ganaron. Pero bueno, independientemente no, 19 de las 23. De las 23 gobernaciones en las elecciones donde todos los partidos de oposición participaron, dejando claro que Venezuela quiere paz, la revolución es paz. Colina, Venezuela quiere paz, yo estoy de acuerdo, pero paz con estos criminales. No, por supuesto que no. Ahí lo que se demostró fue que tienen amañado el sistema electoral, que controlan las instituciones, que hacen lo que les da la gana y que lamentablemente no ha habido capacidad para enfrentar de la forma correcta esa podredumbre en la cual está viviendo Venezuela. Porque no se puede ir a unas elecciones con una tiranía y ni con unos elementos que violan los derechos humanos y que hacen lo que les da la gana. Eso fue lo que quedó demostrado. Sí. Muy bien por ese tipo. La verdad que es un verdadero borrego. Es que es un verdadero borrego, y esto es lo que vamos a hacer. Pues vamos a conseguir a los mejores borregos que de verdad logremos encontrar en las redes sociales, y ya es suficiente dedicarle tiempo a ese esperpento. A esos elementos indeseables. Sí. Bueno, y por supuesto hay un tema del cual hay que hablar, Colina, que es una de las mayores incoherencias que hemos visto, por lo menos en la historia moderna, ¿no? Estamos hablando de los años recientes, que es el caso de la Asamblea Nacional, ¿no? La legítima, la que reconocen los países, la comunidad internacional. ¿Tú te acuerdas, Colina, cuando, no sé en qué año fue, pero fue hace ya varios años, que ellos dijeron que era ilegal pagar los bonos de la deuda? ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo de eso. ¿Tú te acuerdas que pagaron por lo menos una parte de los bonos de la deuda? Sí, ahorita también pagaron otra parte. De la deuda de los bonos. En abril pagaron otra parte también. Precisamente. Unos intereses. Y me llama la atención que el tercer punto de la discusión del día de hoy, bueno, vamos a ver si producción lo pone en pantalla. Yo creo que es mejor que ustedes lo lean a que yo se los cuente. Proyecto de acuerdo para que reitera el rechazo a la ilegal deuda de los bonos 2020 de PDVSA. Ahora son ilegales. Bueno, dame tu punto de vista ahí, porque yo de verdad no tengo palabras para describir. Bueno, mira, realmente esto para mí es es absurdo, porque hace unos meses atrás pagaron los bonos y ahora están diciendo que es ilegal. Bueno, deberían haber dicho desde el primer momento que eran ilegales. Pero es que lo dijeron. Sí, lo dijeron hace como un año, pero 2 años. Eso es lo debieron haberlo reiterado nuevamente y no haber pagado absolutamente nada. Lo cierto del caso es que aunque ellos tomen esta decisión, el único que puede salvar a Citgo, que es la empresa que está en garantía, se llama Donald Trump y el Departamento del Tesoro. Son los únicos que la pueden salvar. Porque ni Nicolás Maduro puede pagar la deuda, que son 917 millones de dólares, ni el gobierno de Juan Guaidó tampoco lo puede hacer. Según un tuit que vi de Ricardo Hausmann, ellos quieren llevar esto, o dicen que ya están preparados para llevarlo ahora sí al terreno de los tribunales. Pero ¿por qué no lo hicieron desde el pasado?
Porque ese planteamiento que hace Esteban es muy lógico. Lo pagaste hace unos meses y ahora es ilegal. Entonces, ¿cómo van a quedar ante un tribunal que vaya a ventilar esto? Y que además lo pagaron después de haber dicho que eran ilegales. Correcto. Porque yo te digo, bueno, si no los hubiesen declarado ilegales, los hubiesen pagado y ahora dicen que son ilegales porque hubo cambios X, Y o Z, Correcto. tuviese un poco más lógica, igual para mí suena algo ilógico, pero se pudiese defender un poco mejor. Pero aquí lo que es contradiciéndose ellos mismos. Entonces, ¿a qué estamos jugando en Que Venezuela? son muchas las cosas en las cuales se contradicen y la gente entonces comienza a criticar porque uno expone estos puntos. Pero aquí hay que reivindicar a la fracción 16 de julio, que siempre dijo que era completamente ilegal para pagar esos bonos, que no se tenía por qué reconocer esa deuda. Y hoy, por cierto, el diputado Biagio Pilieri lo recordó, dijo, hoy queda reivindicada la decisión que tomó la fracción 16 de julio porque siempre se vio que esos bonos pues eran ilegales y que había que mantener esa postura. Bueno, Esteban, hoy hemos hablado bastante, o sobre todo tú, que has estado muy bien en esta exposición. Vamos a hacer un corte y ya regresamos con más de Contrapoder 3.0.